Antes de comenzar con el pasaje y antes de orar, me gustaría que lo leyéramos el pasaje. Así que quiero pedirles que abran sus Biblias, por favor. Vayamos a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, los versículos 17 al 24. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Inclinemos nuestros rostros y orémosle a Dios. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de cantar a tu nombre. Tenemos el privilegio, Señor, de presentarnos delante de ti con el propósito de reconocer tu grandeza, de reconocer tu majestad, Padre, de dar gloria a tu nombre, de anunciar tus virtudes, Señor. Gracias, Señor. Te pido que nos concedas el sentirnos privilegiados, Señor, de estar a tu servicio. Padre, queremos suplicarte en esta mañana que al ir a tu palabra, Señor, nos concedas entendimiento. Nos concedas entendimiento para hablar en mi caso, Señor, pero también nos concedas entendimiento a todos y cada uno de nosotros, Señor, sobre cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor. Cómo es que este pasaje debe volverse una realidad en nuestras vidas, Señor. Guíanos y, Padre, que tu Santo Espíritu nos conceda, Señor, el atesorar, el valorar este pasaje. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero comenzar haciendo un breve resumen de lo que hemos estado viendo en la carta de Pablo a los Efesios. Comenzamos hablando de las muchas bendiciones que tenemos en Cristo y de hecho al inicio recuerdo en las primeras semanas que estuvimos hablando de Efesios, Norberto estuvo señalando cómo había una frase clave que es en Cristo. Y todas estas bendiciones que hemos venido viendo se ha enfatizado que son en Cristo. Y comenzamos hablando del hecho de que fuimos elegidos, no por quién somos, sino a pesar de quién somos. Y que en esta elección se efectúa a través de la redención en Cristo Jesús, la adopción, toda esta obra de Dios en nuestras vidas. Y que gracias a la obra de Dios, ahora también nosotros en Cristo Jesús disfrutamos de una herencia. Pero no solo de una herencia, disfrutamos también de todos los recursos necesarios para vivir como Dios nos pide que vivamos, incluyendo en esta vida en Cristo, una vida en familia, una vida en comunidad. Porque cuando venimos a Cristo, ya no estamos solos, ahora somos parte de una gran familia, no solo porque tenemos un padre, sino porque tenemos hermanos también, con los cuales compartimos el mismo padre, el mismo pasado, pero también el mismo futuro. Estuvimos hablando de cómo es necesaria, por esa razón, la unidad del cuerpo, y esta unidad solo puede ser en Cristo. Y eso es lo que llamamos la iglesia. Y la iglesia, la cual era un misterio para el Antiguo Testamento, el pueblo judío y aún los pueblos gentiles, los que no eran judíos, no sabían de la iglesia en aquella época. Pero a nosotros se nos ha dado en Cristo el enorme privilegio de ser parte de su cuerpo. Por medio de esto, venimos a tener esa relación con Dios. Y por eso se nos demanda un andar en Cristo. Se nos demanda una manera específica, un estándar de conducta
particular, no como un conjunto de leyes, sino como aquello que naturalmente ahora somos. Y debido a todo esto, y considerando que la unidad es la manera digna de vivir para la iglesia, considerando que los dones espirituales de los que estuvimos hablando hace algunas semanas son los trofeos de la victoria de Cristo en su encarnación, en su muerte y en su resurrección, que son dados para la capacitación del cuerpo de Cristo, diferentes dones, como una gran red en la cual cada fibra, cada pedazo de cuerda es necesario si hemos de cosechar, si hemos de ser pescadores de hombres. Cada parte es necesaria. Considerando eso y considerando que es para la mutua edificación, que es no para que algunos pocos sirvan, sino para que todos sirvamos unos a otros, para la mutua edificación de la iglesia. Entonces no tiene sentido que sigamos arrastrando la conducta, el estilo de vida del viejo hombre. Y eso es de lo que vamos a estar hablando hoy, de que necesitamos vestirnos de Cristo, de que necesitamos andar conforme a Cristo, de que necesitamos tener la conducta, la manera de pensar de Cristo. La manera, el camino por el que nosotros recorríamos antes era un camino lúgubre, un camino que no es agradable, un camino que lo vemos y realmente lo que se espera adelante más bien sabemos que es para temer. Pero en Cristo lo que se nos ofrece es un camino que vale la pena, un camino diferente. Un camino que a pesar de que hay dificultades, sabemos que es valioso. Y lo que Pablo nos dice en este pasaje es: no viva como un no creyente. No viva como alguien que no conoce de Dios. Y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Dice como los otros gentiles porque le está escribiendo a una iglesia gentil. No le está escribiendo a una iglesia judía. Está escribiéndole a la iglesia en Éfeso. Y le está diciendo: no anden como los otros gentiles. No anden como aquellos gentiles que todavía no conocen a Dios. No anden como aquellos gentiles que no son creyentes. Porque esa ya no es su condición. Esa ya no es su estilo de vida. Cuando hablamos de andar, estamos hablando de nuestro proceder, de cuáles son nuestras actitudes, de cuál es nuestro comportamiento, de cuál es nuestra manera de pensar, de cómo se desarrolla la toma de nuestras decisiones. Y Pablo está diciéndole a esta iglesia: ya no anden, ya no vivan, ya no tomen decisiones como lo hacían antes. Ya no hablen, ya no piensen como pensaban antes. Ya no piensen conforme al viejo hombre. ¿Por qué? Porque la realidad es que aunque ahora en Cristo se nos ha dado una nueva mente, se nos ha dado un nuevo corazón, pero tenemos esa lucha todavía. Pero también tenemos la gracia de Dios que nos capacita para decir no más. Y por eso Pablo, en otras palabras, lo que está diciendo es: apele a esa gracia de Dios para decir no más al pecado, no más a la vieja vida. Y Pablo, a continuación, describe esa vieja vida. Pero en el proceso de describir esta vieja vida, no solo está describiéndola, también nos está dando las razones por las cuales no debemos seguir por ese camino. Y Pablo va a decir en este pasaje cosas duras, cosas que realmente podrían hasta ofender, pero su intención no es ofender al no creyente. Pero su intención tampoco no es exaltar la vida del no creyente, como muchas veces suele suceder, que venimos y decimos: no, pero miren, él es buena gente, él tiene un estándar moral muy alto. Si lo único que pasa con él es que no es creyente. Como que eso es poco lo que le hace falta. No, Pablo está mostrando que realmente una vida sin Cristo no produce para la gloria de Dios. Una vida sin Cristo no es la vida que Dios quiere. No importa cuál sea mi estándar moral, pero si mi estándar moral no es Cristo, no es una vida que agrada a Dios. Y por eso
no debo vivir como un no creyente. Sin importar cuál no creyente yo quiera poner como estándar, no debo vivir como un no creyente. Yo debo vivir conforme a esa nueva vida que solo la podemos tener en Cristo. Y vamos a ver cuál es esa descripción que Pablo hace del no creyente. Versículo 17, desde ahí comienza. Dice que andan en la vanidad de su mente. El viejo hombre, el no creyente, lo que éramos nosotros antes, éramos personas con una mente vana, con una mente llena de vanidad, inflada, vacía, que realmente no produce para la gloria de Dios. Que lo único que sabe hacer es producir, pero para pecado. Que cada vez que produce algo solo es una nueva mancha en mi relación con Dios. Es una mente que no se conforma, no se adapta al estándar de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Pues el pasaje mismo nos lo dice. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. No solo Pablo decía esto, en 1 de Pedro 1:18, dice que hemos sido rescatados de vuestra, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Eso es en esencia lo que es una mente vacía, una vana manera de vivir. ¿Y por qué hablar de una mente vacía con una vana manera de vivir? ¿Sabe por qué? Porque lo que nosotros pensamos, la manera como nosotros pensamos define lo que nosotros somos. Lo que el hombre piensa, eso es. La manera como nuestros pensamientos se desarrollan realmente es lo que define lo que en realidad somos. Y por eso van a fijarse en este pasaje, a lo largo de todo el pasaje, como todo Pablo lo centra en la mente, en el conocimiento, en el entender o no entender, en el conocer o no conocer, en el valorar o no valorar. Todos esos procesos que se desarrollan en la mente, o lo que la Biblia también llama el corazón. ¿Dónde se generan los malos pensamientos? En el corazón. De la abundancia del corazón habla exactamente. Porque en la escritura nos deja entender que cuando habla del corazón no está hablando de ese músculo que palpita, sino ese lugar donde están nuestros pensamientos, lugar donde se generan nuestros pensamientos. Y dice que los no creyentes andan en la vanidad de su mente porque tienen el entendimiento entenebrecido. Cuando dice que tienen el entendimiento entenebrecido, tiene que ver con lo que dice Pablo también en Romanos 1, que dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, otra vez la palabra envanecerse, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por más que el no creyente razone, su razonamiento es vano y solo lo lleva a tinieblas, porque está en tinieblas. Por eso no debemos buscar imitar, por eso no debemos buscar vivir conforme al viejo hombre, porque es una manera de vivir vacía y vana. Segunda razón, porque es ajeno a la vida de Dios. Versículo 18 dice, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué son ajenos de la vida de Dios? Ahí nos lo dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero antes de pasar a esta parte de ajenos a la vida de Dios, yo quiero que me acompañen a 2 Corintios capítulo 4. Dejen una marquita en Efesios y vamos a 2 Corintios capítulo 4, solo para reforzar algo en cuanto al entendimiento entenebrecido. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice así, en los cuales el Dios de este siglo, al que también se le llama Satanás, exactamente, el diablo, el Dios de este siglo, cegó, ¿qué fue lo que cegó? ¿Los ojos? El entendimiento. Satanás sabe a dónde apuntar directamente.
Satanás ciega el entendimiento y no lo hace sin propósito. Él sabe, él tiene un propósito específico. ¿Cuál es el propósito? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás sabe que a donde tiene que apuntar es a cegar el entendimiento. Por eso eso es lo que es necesario, que sea renovado en nosotros. Por eso no podemos ir en pos del viejo hombre, porque el viejo hombre, su entendimiento lo tiene entenebrecido, una mente vana. Pero miren qué hace Dios. Miren lo que ha hecho Dios con nosotros. Versículo 6. Porque Dios, debido a que vio que éramos muy buenos, ¿así dice? No dice así. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, las tinieblas que habían en mi entendimiento, en mi corazón, en mi mente, Dios mandó, dio la orden, dio el mandato que en medio de esas tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones, nuevamente. ¿Con qué propósito? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Saben? De las primeras cosas que Dios hace en nuestras vidas es concedernos el arrepentimiento. Es concedernos un cambio de mente. Eso es lo que significa arrepentimiento. Cambio en la manera de pensar. Significa que si antes yo miraba algo como bueno, que si yo antes miraba el pecado como placentero, como la solución, ahora me doy cuenta que el pecado es aborrecible. Ahora me doy cuenta que realmente el pecado, lo único que logro es destruir, ensuciar, manchar mi relación con Dios, manchar su nombre. Ahí hay arrepentimiento, ahí hay un cambio de mente. Cuando ya no considero el pecado como una opción, sino como algo que debo desechar. Por otro lado, antes, cuando estábamos sin Cristo, porque todos estuvimos ahí en algún momento, todos estuvimos ahí en algún momento. Cuando estábamos sin Cristo, de repente pensábamos de la vida cristiana como algo aburrido, sin sentido, algo de fanáticos. Pero cuando nuestra mente cambió, cuando Dios nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, nos damos cuenta que eso vale la pena. Que a pesar de que hay dificultades, que a pesar de que hay tribulación, que a pesar de que hay situaciones adversas, vale la pena. Porque nuestra mente ha cambiado. Porque nuestra mente ya no está entenebrecida. Nuestra mente ya no se enfoca en la vanidad de este mundo, en lo vacío de este mundo, sino en lo valioso de Dios. La siguiente es ajenos a la vida de Dios. Cuando hablamos de ajeno a la vida de Dios, es como lo que habla Pablo en la carta a los Colosenses cuando dice, y vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Éramos ajenos, desconocedores de lo bueno, de lo que nos estábamos perdiendo, esa vida en Cristo. Capaz que antes lo señalábamos como malo, como nocivo, como extremismo, porque no entendíamos. De hecho, la palabra usa una palabra que tiende a ser ofensiva en nuestros días, y lo era en aquel entonces también. Dice que éramos ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué causa? Por la ignorancia, dice, que en ellos hay. ¿Sabe? La ignorancia está muy asociada a la vanidad de la mente. Cuando yo desconozco, cuando yo realmente desconozco que algo es bueno, no voy a irme por ahí. Voy a ir a lo que es bueno según mi propio criterio. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué existe esta ignorancia? Nos lo dice el pasaje también. Por la dureza de su corazón. Y cuando hablamos de la dureza del corazón, estamos hablando de esa decisión personal, individual de cada uno,
de no responder conforme a la verdad. Que sabemos que tenemos la verdad enfrente, pero no queremos reaccionar ante esa verdad. A eso se refiere con la dureza del corazón. Que aunque sabemos que algo es cierto, que tiene sentido, que es obvio, que incluso que tiene lógica, porque la fe no es ilógica, solo que tiene una lógica superior. Pero decimos, no, sí, entiendo lo que me dice, pero no quiero. De eso estamos hablando con la dureza del corazón. Sí, sé que eso es la verdad, pero yo voy a tomar otro camino. O más adelante. Esa era nuestra condición. ¿Cuántas veces algunos o muchos de nosotros escuchamos el evangelio y dijimos, no, más adelante? Yo fui uno de ellos. Yo fui uno de ellos y me identifico. Y puedo decirles, sí, yo era un hombre con pensamiento vano, ajeno de la vida de Dios, entregado a la impureza. Sigue el pasaje diciendo, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, cuando dice que perdieron toda sensibilidad es esa idea de que hicieron un callo en cuanto a las cosas espirituales o morales. ¿Sí? Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sabe? Cuando habla de perder toda sensibilidad o hacer ese callo del que hablábamos, es cuando de repente sabemos que algo está mal y decimos, no importa, de todas maneras voy por ahí. Cuando sabemos que hay algo que nos indica que lo que estamos haciendo ofende a Dios, pero decidimos que de todas maneras lo vamos a hacer. Perdemos todo el sentido de lo que es bueno y que es malo, porque hemos decidido que queremos ir por ese camino. Porque hemos perdido toda sensibilidad. Y eso éramos. Eso éramos. De repente algunos pensarán, no. Todos éramos así. Eso es lo que Dios dice. De repente nosotros no nos mirábamos de esa manera, pero esa es la manera como Dios nos miraba. Así éramos. Por eso no vale la pena seguir buscando el camino, la conducta, la manera de vivir del viejo hombre. Por eso no vale la pena seguir ese camino. Por eso, Pablo continúa diciendo, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo así. No es la manera como ustedes aprendieron de Cristo. No es lo que la palabra enseña. Personas que han sido rescatadas, que están queriendo vivir nuevamente su vida como cuando no eran creyentes, eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Eso no es lo que Cristo enseñó. Cristo enseñó que habían dos caminos, uno ancho y uno angosto. Y el camino ancho siempre tiene un destino específico, la perdición. Y el camino angosto, la salvación. Camino ancho son muchos los que transitan por él. Camino angosto son pocos. Y el Antiguo Testamento está lleno de pasajes como este también. Diciéndonos, ok, ¿a quién voy a servir? Si conozco a Dios, necesito vivir conforme a lo que Dios dice. No es esta la manera que aprendimos de Cristo. Querer volver al viejo hombre. Si es que en verdad le hemos escuchado. Si en verdad hemos escuchado de Cristo, no vamos a volver al viejo hombre. Si en verdad hemos aprendido de Cristo, no vamos a volver al viejo hombre. Si en verdad Cristo ha sido quien nos ha enseñado, hemos de saber y de tener claro en nuestra mente que el camino del viejo hombre en nuestra vida es algo aborrecible. Aborrecible para Dios primeramente, pero debe ser aborrecible para nosotros también. No es eso lo que Dios nos ha enseñado. Lo que Dios nos ha enseñado es que antes estábamos en el reino de las tinieblas y ahora a través de los méritos de Cristo, a través de la obra de Cristo, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz.
que son estilos de vida tan diferentes como lo es la noche de la mañana. Que las tinieblas y la luz no son compatibles, que donde hay luz, donde hay verdadera luz, no hay tinieblas, porque la luz siempre vence sobre las tinieblas y Cristo es nuestra luz, una luz que no se apaga. Y si hemos aprendido de Cristo, hemos de vivir en pos de esa luz. Debido a eso, debido a que es lo que hemos sido enseñados, Pablo nos dice que si es esto lo que oímos y que si es esto en lo que hemos sido enseñados, conforme a la verdad que hay en Jesús, no es conforme a nuestra propia verdad, no es conforme a lo que nosotros pensamos que es bueno o que es malo. No, cuando hablamos de verdad, hay una sola verdad, hay un estándar y cuando hay un estándar no es móvil. El estándar es único, firme y se mantiene. Y para saber si algo es verdad o si algo está bien, lo que hacemos es que lo ponemos a ver si alcanza el estándar. Y si alcanza el estándar, si sus acciones alcanzan el estándar, si sus acciones están de acuerdo a lo que Cristo dice, sus acciones son en la verdad. Sus acciones son en Cristo. Y si sus pensamientos están de acuerdo al estándar de Cristo, entonces sus pensamientos están en la verdad. Y si sus palabras están de acuerdo al estándar de Cristo, entonces sus palabras son verdaderas también. No es conforme a criterios personales, no es conforme a lo que todos decidimos hacer en conjunto, no es conforme a lo que la historia, lo que la historia nos dice que hagamos o la tradición. No, es conforme a la verdad. A la única verdad. Cristo es la verdad y la verdad está en su palabra. Ese es el estándar del nuevo hombre. Esa es la manera como podemos vestirnos de Cristo, viviendo bajo ese estándar. No solo la verdad de Cristo, sino la verdad de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, resultantes de que conocemos a Cristo. Entonces, no viva como no creyente, porque el no creyente no piensa lo que tiene valor. Es ajeno a la vida de Dios. Vive entregado a la impureza. Vivamos conforme a lo aprendido de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues la Biblia nos dice cómo. Dos cosas. Lo primero dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo primero que yo necesito hacer, si es que he de vivir, si es que he aprendido de Cristo, si es que he sido enseñado por Él, es que necesito despojarme del viejo hombre. No es despojarme para ir a guardarlo a la gaveta o al closet para después volvérmelo a poner. No, cuando habla de despojarse del viejo hombre significa desecharlo, echarlo a la basura. En Colosenses usa palabras más violentas todavía. Y habla de hacer morir lo terrenal pues en ustedes. Yo debo hacer morir lo terrenal en mí. Los harapos del viejo hombre, yo debo meterle fuego para asegurarme que no me los vuelvo a poner. En el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, se habla del sumo sacerdote Josué, quien dice que estaba en harapos delante de Dios y Satanás estaba acusándole. Y cuando dice que estaba en harapos, hace alusión a que los harapos eran su pecado. Esas ropas inmundas era su propio pecado, pero Dios le quita estos harapos y dice que lo vistan de gala. Y explica el mismo pasaje cómo estos harapos, la remoción de estos harapos tiene que ver con el perdón de estos pecados. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. En Cristo nuestros harapos han sido quitados y hemos sido vestidos de gala. Andar de gala no tiene que ver con su ropa externa, no tiene que ver con cómo anda vestido. Andar de gala delante de Dios significa que usted se despoja del viejo hombre, pero no se queda desnudo, sino que se viste del nuevo hombre. Porque el viejo hombre vive conforme a deseos engañosos, no conforme a la verdad de Cristo. Pero el nuevo hombre, si prestamos atención a lo que dice, despojados del viejo hombre que está viciado, o sea, el viejo hombre contamina,
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre va a hacer algo constantemente, y es que su mente, su entendimiento de quién es Dios, su entendimiento de quién es Él mismo, su entendimiento del pecado, su entendimiento de la Escritura, va a estar siendo renovado constantemente. Va a estar siendo renovado constantemente, va a estar conociendo a Dios más y más. ¿Cómo se logra esto? A través de la palabra. Va a estar metiéndose tanto a la palabra, va a estar meditando en la palabra de día y de noche, va a estar viendo un pasaje, pero durante el día va a estar meditando en él, pensando cómo se aplica a su vida. De hecho, tiene que ver con nuestro eslogan, la palabra de Dios. Exactamente. Eso es lo que hace el nuevo hombre. Eso es lo que hace el que se viste de Cristo. Va a la palabra de Dios y ve las grandezas de quién es Dios, la grandeza de su obra, y empieza a atesorar. Empieza a atesorar todo esto que encuentra en la palabra. Y cuando es el momento de ponerlo en la balanza para ver qué pesa más en su vida, si los tesoros de Dios versus lo que el mundo ofrece, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿sabe? Esta balanza deja de ser una balanza, y ¿saben qué se convierte? En una catapulta. Eso no vale comparado con el peso, con el enorme peso de conocer a Dios, de entender la cruz, de entender su obra por nosotros, su grandeza. Cantábamos de eso hace un rato. De su grandeza, de su amor. Nos damos cuenta de que lo que ofrece el mundo realmente es despreciable, más bien, en comparación a lo que tenemos en Dios. Y eso caracteriza la vida del nuevo hombre, que pasa en la palabra, medita la palabra, quiere vivir la palabra, quiere atesorar la palabra, quiere que otros conozcan la palabra. Aprecia las verdades de la palabra y busca vivir de acuerdo a esas verdades. Dice, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. ¿Qué pasa con este nuevo hombre? Este nuevo hombre es creado según Dios. Es la nueva creación en nosotros. Es Cristo siendo tallado a diario en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tallar a su Hijo. Que crezcamos a la imagen de su Hijo, a la estatura del varón perfecto. Esa es la vida en el nuevo hombre. Creado según Dios. ¿Cómo? En la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre vive en la justicia de la verdad. El viejo hombre actúa conforme a la verdad de Dios. Piensa conforme a la verdad de Dios. Habla conforme a la verdad de Dios. Y por eso vive en la santidad de la verdad. ¿Cómo son mis palabras? ¿Hablo la verdad? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Me importa lo que es la verdad? ¿Cómo son mis acciones? ¿Actúo, defiendo la verdad? Eso es lo que hace el nuevo hombre. No se va por la vía del engaño, de los deseos engañosos, sino conforme a la justicia y la santidad de la verdad. Romanos 12 dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento somos transformados. Colosenses 3:12 dice que necesitamos vestirnos pues como escogidos de Dios. No tiene sentido vestirnos como lo que éramos antes. Y Gálatas 3:27 dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Entonces, ¿cómo lo logramos? Con un entendimiento renovado, viendo la palabra, imitando a Jesús, aplicando la palabra, en otras palabras, en la justicia de la verdad, en la santidad de la verdad. Yo quiero
terminar diciéndoles, vistámonos de Cristo. Son las mejores galas que usted puede vestir. Delante de Dios y delante de los hombres, su mejor presentación no tendrá que ver con la ropa que usted utilice. Delante del Señor, su mejor presentación tiene que ver con quitarse los harapos del pecado, con quitarse los harapos de la ignorancia de la vida de Dios, con quitarse los harapos del viejo hombre y revestirnos de Cristo. Hablaba con alguien hace un rato y me decía, si alguien anda en harapos se va a notar. A veces sí, a veces no. Pero si me comparo con el estándar, ahí sí se va a notar. Si yo me comparo con la verdad de Cristo, indudablemente se va a notar. Así que busquemos la vida en Cristo y disfrutemos de andar las mejores galas en Cristo Jesús. Incline sus rostros y vamos a orar.